A mi derecha, Marcelo Larraqui, eso es solamente una ubicación geográfica en el estudio, nada más que eso. Marcelo no hace falta presentaciones, escritor, es periodista, es historiador, autor de 2 librazos, Código Francisco y Recen por él, los tengo acá, me los dio, como si me faltaran libros para leer, me llevo estos 2 regalos. Hola Marce, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo andás? Un poquito más allá está el hermano Coco. Yo lo miro, hermano, y para mí, usted y yo nos conocemos de antes. Yo no sé si anduve por Itatí. Puede ser, sí. Usted está en el barrio 2120, ¿correcto? No, ¿En dónde está? Itatí. Villa Itatí, en el sur, en Quilmes. ¿Cómo anda usted? Gracias por venir. Tardes, gracias por invitarme. Bueno, gracias. Un poquito por allá está la hermana Cecilia. Gracias, Cecilia, por venir. Ya vamos a entrar un poco en su historia. Le cuento que hay una cámara de por medio acá para que usted sepa. Le ofrecieron algo para tomar, un cafecito. Hoy pago yo, ¿eh? Hay agua fresca. Solamente agua. Bueno, que no es poca cosa. Trajo ¿no? su mate, Agüita, trajo su mate. agüita fresca y hay un mate por ahí. Siéntase como en casa, hermana. Bueno. Si tiene que levantar el mate, Ahí la levante, traje, sí. levántelo. Y está Alejandro Laurna Garay, que es analista internacional. Joven, Alejandro, ¿qué edad tenés? 46. Bueno, no tan joven. No tanto. Somos de la misma Sí, generación. sí. Bueno, a los 4 los invitamos para pensar un poquitito, ya con varias horas transcurridas de la noticia, después del impacto que nos ha generado a todos, la tristeza, pensar un poquitito esto que titulamos Francisco, su papado, su legado. Con Marcelo vamos a abordar la dimensión humana. Cuando Larraqui se mete dentro de un personaje, bueno, lo conoce de verdad y conoce, por supuesto, y aborda su historia de vida. Cecilia y Coco, ustedes lo conocieron personalmente. Sí, personalmente. ¿Usted también, Sí, Cecilia? Sí, así en las celebraciones, así, pero no es que tuve mucho contacto, pero... Bueno, pero estuvo cerquita de él. Sí. Bueno, sí. ahora vamos a hablar también de eso y, por ejemplo, con Alejandro vamos a abordar la dimensión de líder político que ha tenido Francisco. Marce, ¿qué fue lo primero que te pasó cuando te enteraste de la muerte de Francisco? Bueno, primero la conmoción, obviamente porque fue sorpresiva, venía de una enfermedad de la que parecía recuperarse y estaba convaleciente, mucha emoción el domingo previo, es decir, el día de Pascua, y el primer impacto, bueno, tuve como unas horas como de silencio, realmente, que no atendí los teléfonos de salir al aire, digamos. Esto lo digo porque también uno necesita su propio discernimiento sobre lo que significó el Papa y el papado y bueno, cada uno cómo lo fue vivenciando. Y después me queda como un recuerdo del Papa dando la vuelta olímpica. La vuelta olímpica del domingo. Esa despedida. Esa despedida que se retira como un campeón, realmente. Y si vos tuvieras, después de haber hecho 2 libros, que aparte sé cómo trabajás, porque sé tu nivel de obsesión con los datos, con la información, si tuviéramos que abordar la dimensión humana de este hombre. Sí, yo creo que ¿Quién fue? La clave en él, bueno, fueron muchísimas cosas, fue una vida extraordinaria, digamos, que son las que más me interesa porque con altos y bajos, yo en los libros cuento sus problemas con los jesuitas, en la dictadura, después, y un hombre que a los 55 años lavaba los cuerpos de los ancianos, sacerdotes ancianos en Córdoba, cuando había estado en la cúspide del poder, daba el mate cocido a la mañana, a las 7 de la mañana, pero ya después del poder y de golpe vuelve a la iglesia, sale de la Compañía de Jesús y vuelve a la iglesia diocesana, y cuando se está retirando ya tiene su hogar preparado, y vuelve y va al cónclave y lo designan papa. Pero más allá de eso, primero destaco 2 cosas: su alta capacidad de gobierno, su interés por gobernar. Fue un papa de gobierno, ¿no? Un papa de gobierno, y además fue el párroco de la esquina. Pero ¿cómo conviven esos 2 universos tan distantes? Esa es su sabiduría. Esa es su sabiduría. Su sabiduría es Borges, es Marechal, es el tango, es la pizzería, es escuchar y ser escuchado. Creo que ahí está la clave de su personalidad y de su papado. Escuchar al otro y hacer que termine siendo el líder mundial más importante de la actualidad, del momento de las últimas décadas. Ahora voy a volver sobre esa idea del líder mundial más importante. Voy a volver sobre la idea de la vuelta olímpica. Me gustó ese concepto en esta radio tan popular, tan futbolera. Dio esa vuelta olímpica que fue una despedida. Su dimensión de líder
Bueno, ¿Cómo lo abordás, Alejandro? Coincidiendo con lo que decía acá el compañero, el Papa Francisco tuvo la simpleza que tienen los grandes hombres de la historia, los grandes líderes de la historia, porque no fue solamente, o sea, por supuesto, líder de la Iglesia, pero también el líder político de una institución histórica, milenaria, que bueno, ha ido perdiendo poder a lo largo de los siglos, en términos terrenales, en términos de territorios, en términos políticos, pero él supo... A ver, fue un reiniciador de un proceso político de la historia del Vaticano, ¿no? Él asumió con una fuerte crisis de fe en los seguidores. En Hispanoamérica había perdido un 20% de fieles la Iglesia Católica. Y era una crisis de fe, una crisis de corrupción, una crisis política, una crisis generalizada del Vaticano, y él llegó para dar vuelta a esa historia. Pero no es que logró terminar ese cambio, esa revolución. Fue el iniciador de un proceso. Y acá está el desafío. Incluso el impacto, como los que analizamos la historia de los grandes líderes, el impacto de la huella de Francisco lo vamos a ver en los próximos años, ¿no? Hay que tomar esto que decía Marcelo, hacer un poco de silencio, tomar distancia y veremos en un par de años con qué nos encontramos. ¿Nos enteramos los argentinos de todo esto o nos enteraremos dentro de...? Y a ver, los argentinos... Lo bajamos tanto al barro de que si le puso una carita mala a uno, que si le recibió 5 minutos sobre... Sí, digo, con una estrechez, a ver, un concepto que utilizó él, una estrechez mental tremenda. Nuestra idiosincrasia nos hace crearnos un poquito al centro y decir, Los bueno, ¿por qué no conoces, viene? los escuchás, los ves. Siempre están, siempre dejan su marca. Si no están, se sienten. Verano, donde es sujeto de derecho internacional público Sí. y no puede ejercer injerencia en asuntos internos. Me gusta mucho, Alejandro, que hablemos de él en presente. No sé si se dieron cuenta pero que todos hablamos de Francisco en presente y no tiene que ver esto con la cercanía con la noticia, sino con lo cercano que fue a un tipo que abordó, por ejemplo, el tema de la inmigración, y nunca lo vas a escuchar decir la palabra inmigración si no lo vas a escuchar decir la palabra migrantes. Y ahí, en la utilización del lenguaje, en la elección de las palabras como hecho político, algo que hemos hablado muchas veces con Marcelo, qué palabras elige, a mí me pareció, digo, aún no siendo religioso, digo, este tipo eligió siempre referirse a un flagelo, como es lo que sucede con los migrantes en Europa, sobre todo, como punto de partida del ser humano, del migrante, y no de la inmigración como un fenómeno global, y eso me parece un montón. esa es una clave, porque estamos viviendo una época de convulsión en las relaciones internacionales y estamos viviendo una era de deshumanización en el mundo. En la política, en distintos líderes políticos y en distintos gobiernos del mundo, y el Papa fue uno de los principales líderes mundiales, coincido, ¿no? Uno de los grandes líderes del mundo, que va a dejar una huella importante, bueno, que luchó contra esa deshumanización y esa cultura del descarte, ¿no? Y yo creo que su rol político, a ver, bienvenido sea, porque es un Estado soberano, además de ser el líder. Hay que ver de la Iglesia. cuánto de todo esto resiste. Exacto. Hermana Cecilia, ¿cuándo toma contacto y cercanía y logra compartir alguna ceremonia con él o formar parte de alguna ceremonia encabezada por él? Sí, buenas tardes para todos. En realidad yo personalmente no he tenido como contacto así personal desde la cercanía, pero yo siento en que el Papa, aunque no haya venido en estos tiempos, en estos 12 años, el Papa yo creo que estuvo siempre presente en nuestra vida como comunidad de creyente, iglesia, porque yo creo que en cada palabra, en cada gesto que él expresaba, yo sentía como que realmente sintonía absoluta. Yo vivo este año cumplo más o menos 50 años de estar en la Argentina y 48 años. ¿Usted dónde nació, hermana? Yo nací en Corea del Sur. En Corea del Sur. Corea del ¿Y cómo Sur. llega aquí a este Como lado inmigrante, del mundo? como inmigrante, y por eso me llega muy hondamente como hija de inmigrante y que lo que significa vivir en una tierra extranjera, Claro. ¿no? Pero yo creo que Francisco
lo que fue la historia de la Iglesia, desde el momento que él pone nombre de Francisco como papa. Yo soy franciscana, misionera de María, y Francisco en la época del siglo 800, que él fue reformador, que iniciador, renovador, inicio de una iglesia absolutamente nueva y retornar al principio del Evangelio. Y Papa Francisco, de alguna manera, en esta complejidad de sociedad, en la humanidad, y él introdujo eso. Y en forma tan cercana, tan vital, tan práctica. Estuvimos con los cartoneros, yo estoy trabajando... Usted es la monja cartonera. Yo, es demasiado lujo. O sea, sí, no, yo... Es un título. Usted vio que los periodistas tenemos que ponerle título a todo, ¿no? Pero bueno, usted entenderá. Sí, pero yo me considero de la comunidad, participo de la comunidad de la familia cartonera de Villa Itatí. Hicimos, no me acuerdo en qué año, que fue hace varios años, cuando hubo encuentro mundial de movimientos sociales en Santa Cruz de las Sierras de Bolivia. Sí. Con los cartoneros fuimos, más o menos éramos 400 cartoneros organizados. Fuimos 2 días de viaje, comiendo sándwiches todo el tiempo, y estuvimos ahí, llegamos allá. Finalizó el encuentro con el Papa. Con el Papa. ¿Y qué recuerda? ¿Qué se trae usted? Póngale usted un título a ese encuentro. Era como un nuevo Pentecostés. Él creo que habló 1 hora y algo más, pero sentimos que era coincidencia entre todos, que hablaba como en nuestro lenguaje. En ese momento dijo, ustedes son poetas sociales, ustedes son los que resuelven frente al conflicto social, es eso, ustedes resuelven cuáles las soluciones ante tantas situaciones graves que padecen como sociedad. Él hablaba de un lenguaje tan llano, tan como cercano, y creo que hemos entendido todo, cada uno con el lenguaje que entendíamos. Eso era la sabiduría de Francisco. Repita, Cecilia, como dijo, poetas sociales. Poeta social, lindo eso, Digo, tenés que... A los cartoneros. Tenés que pensarlo, ¿no? Porque sí. Tenés que pensarlo y sentirlo. Estamos en vivo por YouTube, aquí en Pastor 910, en Radio La Red. Coco. ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo te enteraste de la muerte de Francisco y cuál es tu historia con Francisco? Bueno, me enteré porque me llamó un amigo a las 5:30 de la mañana, lo quería matar. Bueno, porque digo, ¿qué pasó? Pensé que había pasado algo en el barrio. Siempre nosotros vivimos en un barrio muy marginado, donde en estos últimos 15 días murieron 2 pibes baleados. Digamos, vivimos de sobresalto en sobresalto. Itatí es un mundo en sí mismo, es un la mundo villa, de hace muchos años, es un mundo que ha tenido incluso en los 70 una militancia política muy fuerte, bueno, en fin. Hay mucha organización social y religiosa, sí. Y ustedes, a vos te llaman y te enterás. Me llaman y me dicen, ¿viste lo que pasó? Y yo enseguida pensé, digo, ¿a quién mataron? ¿O claro. qué quilombo hubo en el barrio? Bueno, falleció Francisco. Me sentí guacho, ¿no? Como que papá, el que detrás del cual todos nos alineamos religiosamente, humanamente. Francisco fue una persona, fue un efecto en el mundo, ¿no? Un grande que logró sacar la iglesia afuera. Él dicen que un chisme, ¿no? Así de Vaticano, que cuando escribían antes de elegir al Papa, pensando en el perfil del Papa, cómo debería ser, él escribió la palabra eclesiocentrismo, ¿no? Como que la iglesia estaba mirándose a sí misma, mirando el ombligo, bueno. Entonces él hace un gran esfuerzo por sacar la iglesia afuera. Hospital de campaña, salgamos afuera. Iglesia en salida. Iglesia en salida. Es decir, muchísimas actitudes impulsando a los jóvenes a hacer lío, a no balconear la vida, a salir, sacar la iglesia afuera. Porque la iglesia afuera, como bien decían... Con olor a oveja. Ahí está, con olor a oveja.
estábamos muy centrados. La prefiero hospital de campaña sucia, herida, pero no muerta en una biblioteca. Bueno, así que en ese sentido siempre despertaba ilusión, despertaba entusiasmo, desafío. Y después decía, todos adentro de la iglesia. El Papa quería meter a todo el mundo dentro de la iglesia y de hecho, si bien muchísima gente no lo reconoció, comulgó con él, porque comulgaba con los valores que la iglesia más genuina, con la que decía recién Cecilia de San Francisco, quiere ser. Entonces, bueno, en ese sentido, como dije antes, me sentí medio... ¿Qué pasó? Me sentí guacho. Ahí está. Me sentí guacho. Papá. Sin su papá. Se Claro. sintió como solo, como y ahora, cómo sigue esto. Ahora vamos a hablar de cómo sigue esto, a ver cuánto de esta obra va a permanecer. Es lo que el deseo, por supuesto, de muchos. ¿Lo llegaste a conocer, Coco? Sí, pude hablar personalmente por algunos problemas pastorales y personales. Estuve varias veces con él. Sí. Bien. Sí, un hombre sencillo, a la mano, mate en mano, de mala palabra, también, ¿no? Sí, por sí. decir un hombre que Sí. se mostraba como era. Doy fe por cosas que me he enterado en estas últimas horas, no importa, no voy a hacer mención, de que si se enteraba de un problema interno, te hacía un seguimiento. Cada 15 días, 20 días, te llamaba, che, ¿cómo viene esto? Che, ¿cómo...? Y eso creo que Alejandro hablaba de la simpleza. Hay un momento, Marce, en la historia de él, que es el momento donde recibe el llamado. Es un momento del que se habló mucho en estas horas, que es ahí en la iglesia de Flores. Él se iba a un picnic, había una novia. ¿Qué se pudo conocer de Bergoglio? Bueno, es esa historia, ¿no? Que él cuenta que sintió el llamado de Dios en ese momento para hacer el camino junto a Dios. Él era un muchacho de Flores, justamente, es la escuela pública. Él lo menciona constantemente, que la importancia de la escuela, de la educación pública. Después estudió lo industrial, después trabajó en un laboratorio de química con la que después va a ser una desaparecida, que es Esther Careaga de Balestrino. Claro. Y bueno, y él iba a estudiar medicina y le termina diciendo a la madre que va a empezar a estudiar la medicina del alma de alguna manera. Y empieza a hacer su trabajo. Después va a Chile de muy joven, le empieza a escribir cartas a la hermana, y después empieza en la Compañía de Jesús. Y lo interesante que del camino de la Compañía de Jesús, que él no es un jesuita tradicional, que te diría que es contradictorio con el pensamiento intelectual de los jesuitas, del cual... A ver, entra un poquito ahí. Y tuvo muchos problemas él con los jesuitas. En una etapa que en los jesuitas, primero, él es elegido en el año 73, pero no quiero robarle el tiempo a los demás compañeros, pero también casi por azar, porque el que iba a ser elegido provincial, llamado Ruiz Escribano, y tuvo un accidente de tráfico en el que murió. Era el elegido de Dick Farrell, que era el que se despedía estoy hablando él tenía 33 años. Y entonces estaban buscando, era una etapa de mucha convulsión política, donde los sacerdotes y las armas no estaban tan alejados en esa etapa, ¿no? Mucho más en Centroamérica, las guerrillas, en Colombia, en Brasil. La teología de la liberación, ya ponía más a un costado a Dios y primero las ciencias sociales, y lo pusieron a él como para tratar de ordenar un poco, porque era un moderado, y estaba en el grupo de los santitos, ¿no? Pero bueno, llegó a gobernar en contradicción en muchos aspectos con el grupo, con el CIA, que es la parte del Centro de Documentación Intelectual de los Jesuitas. Que sigue activo. Que sigue muy activo. Es un espacio interesantísimo. Sí, muy interesante. Sí. Pero él tenía una visión pastoral que a veces, justamente el CIAS ahora la tiene también, porque está muy cerca del conurbano, etcétera. Claro. Pero con Sarazaga. Con Sarazaga, exactamente. Pero en esa etapa era más intelectual el CIAS. Y él era más una visión más pastoral. Y lo pastoral en esa etapa era visto como
ir a dar la limosna, ¿viste? Claro, Era claro. como... Perdón, pues me interesa mucho ese punto para establecer esa diferencia, pues se habló mucho de eso, como que después de Juan Pablo, Ratzinger como que tuvo un enfoque mucho más ortodoxo en lo doctrinal, más teológico, más estudioso de todo eso, y como que Francisco hizo más cambios en lo pastoral. Para quienes no somos de pronto del mundo vaticano, ¿qué implicó eso? ¿Y qué implica eso de ser más pastoral? Porque dicho de alguna manera, por ahí hasta parece como un desdén, Sí, y es todo lo claro, contrario. pero lo pastoral en el Papa, y esta es la singularidad, es político y es geopolítico. A ver. Él unió de alguna manera con sus viajes, por eso hoy me preguntaban, ¿por qué no vino a la Argentina? 66 viajes hizo. Sí, porque era más importante Indonesia que la Argentina. Claro. Porque Bueno, el Papa... se empieza a hablar, Marcelo, mucho de esto, ¿no? Pensando en su legado, en su papado y en su legado, ¿hacia dónde va a ir la Iglesia? Si la Iglesia va a sostener todo esto, estos conceptos Apertura, reformistas, claro. este Pero concepto también él estuvo aperturista, involucrado en el nombramiento de los cardenales que Exactamente. van a participar y que de hay una los diversidad. 100 y pico, hay un 80%. Exactamente. Ahora, Pero alguien recién mencionó Asia, ¿no? sí. Es como el territorio a conquistar por la Iglesia. Él tenía esa idea. De hecho, creo que firmó un acuerdo, digo, para darle la dimensión a Alejandro, Sí. internacional como líder, firmó un acuerdo con Xi Jinping, con la Bueno, China comunista. Bueno, nombró obispos en China. China permitió que el Papa nombrara obispos. Pero O sea, no hay al- obispos pero no al hoy en cardenal. China. No, bueno. Porque No, porque el cardenal lo quiere nombrar el gobierno Sí, chino sí. ahora. Bueno, Claro. es una avance, negociación, sí, pero es avance. una base Por eso no importante. va Xi Y Jinping. parto de lo que decía él decía, bueno, el Papa quiso incluir a todo el mundo en la iglesia. Por un lado eso, y por el otro lado quiso llevar la iglesia a todo el mundo. ¿No? Desde los países donde más salían los migrantes, en África, en Asia, bueno, en América Latina también. Recordemos la mediación entre Estados Unidos y Cuba Claro. en su momento. Bueno, ahora se deterioró eso. Es importante a lo que vos ibas. Bueno, ¿se va a sostener esto o no? Bueno, es difícil porque el liderazgo y el carisma que tenía Francisco, Sí. el carisma y de bajar la iglesia de una visión que se tenía en general y la opinión pública internacional, una visión elitista, Claro. que es la que demostraba el Papa anterior, él la bajó a la calle, era el Papa del pueblo, era un pastor, Un pastor. ¿no? Un pastor. Y un político de raza. Antes hablaba Marcelo Larraqui, autor de 2 libros de Francisco, Código Francisco y Recen por él. Quien hablaba ahora y hablaba justamente de su liderazgo político es Alejandro Laurnagaray. Cuando pensamos en su legado, yo la miro a Cecilia y lo miro a Coco y digo, va a ser difícil tirar para atrás todo. Sí, porque la iglesia no es de los hombres. Hay algo que es mucho más fuerte, mucho más profundo, que es el Espíritu Santo, es Dios que está detrás de todo esto y es el que va guiando a la historia. Nosotros estamos convencidos de eso. Y cuando la iglesia se desvía, manda gente como Francisco de Asís o como tantos otros, en este caso Francisco, para reorientarla y llevarla a donde tiene que ir y no para otro lado. Pero como yo lo que pensaba, Coco, Cecilia, es cómo desarmás el concepto de poetas sociales. ¿Cómo lo desarmás? Es decir, es cierto que geopolíticamente, y está bueno que tengamos estas dos dimensiones, uno puede entender que el mundo va para un lado, para otro, pero hay algunas huellas que son difíciles, hermana, de desarmar, ¿no? Sí, yo creo que Francisco lo que hizo, que parece que el Vaticano, el Papa es allá en el pedestal lejos, y bajó al territorio y se acercó a cada uno de nosotros, y cada domingo su catequesis era un catequista que compartía su reflexión sencilla del Evangelio. Entonces eso podía entender todo el mundo, no de solamente algunos doctores, teólogos o de políticos. En ese sentido yo creo que es muy difícil que vaya, o sea, retroceda. Hoy creo que una de las señales más importantes de poetas sociales que están transformando la realidad es
cómo los sectores más vulnerables, más pobres, barrios populares, están creciendo. Hoy lo que tenemos que hablar es que la situación, cómo están padeciendo nuestros jóvenes y las comunidades, los pibes están muriendo mucho. Y avance de narcotráfico es alarmante. Ese es el principal, Cecilia, problema cuando Coco decía, me sonó el teléfono un amigo a las 5:00 de la mañana para avisarme que había muerto el Papa, y yo pensé, se murió algún pibe del barrio. Hoy, cuando ustedes están en el territorio, en el barrio, el principal problema que tienen es la muerte de los pibes y las pibas en manos o como víctimas del narcotráfico o como parte de ser consumidores, dealers, y todo ese lío que tenemos. Tal cual, y que es la consecuencia de una política social, económica, que a los más pobres siguen dejando cada vez más al margen y excluidos. Entonces ahí es todo un combo de hambre, violencia, armas, narcos, todos juntos, y falta de oportunidades. Entonces, en esa llaga que hoy padecemos, no es solamente Villa Itatí, estoy seguro de que todo a lo largo, a lo ancho del mundo, hay una población, la mayoría de la población son excluidos. Y ahí el Papa pone sus dedos en la llaga. Y nosotros hoy podemos ver, sobre todo, el crecimiento impresionante de los hogares de Cristo, donde los pibes que están muy, muy mal, pibes y pibas que están realmente entre vida y muerte y la agonizando, y a través de todo el movimiento de comunidades, las capillas, la iglesia, parroquia, en los barrios, sectores populares, y estos chicos se están recuperando. Facu, vos sabés que yo desde ayer estoy tratando de encontrar una definición, y quizás alguno de los cuatro me puede ayudar, porque desde ayer y hoy escucho el Papa carismático, el Papa de los jóvenes, el Papa de los humildes, el Papa de los marginados, el Papa de los adultos mayores, el Papa político, el Papa que acercó a la iglesia a la gente. Evidentemente es todo eso. El Papa de los migrantes, es todo eso. Hay una palabra, no sé, el Papa revolucionario engloba todo, o se lo puede denominar con una sola palabra, o es tan grande su figura que es imposible, porque entiendo que todo lo que van diciendo es totalmente cierto, obvio. ¿Quién se anima a sintetizar en una palabra o en un concepto? Yo diría que es un iniciador. Vos Alejandro, sostenés eso, como si hubiera un 2000 años de historia, y decir, bueno, che, barajemos y empecemos de vuelta, porque si no, este camino va, este proyecto va camino a la extinción. Y sí, vamos si lo pensamos un poco en extremo, sí, pero yo creo que fue y es el iniciador de un nuevo proceso en la iglesia. Bien, me gusta. El Papa iniciador. Estamos en vivo por YouTube, ya te doy, Cande. Se ve que son exitosos los mates de Cecilia, porque veo que reparte. Con los mates. Está muy bien. Está muy bien. Coco, me quedo con esto que decía la hermana, de lo que están viviendo en los barrios. ¿Era algo que se lo pudieron plantear al Papa? Sí, yo creo que el Papa lo llevó al mundo, esta realidad. Porque Francisco no improvisó el papado o no armó un papado ajeno a todo lo que él vivió en Argentina. Y en ese sentido, él comulgó mucho con los pobres, con los últimos, con los marginados, con los descartados aquí en Argentina. De hecho, lo que decía recién la hermana Cecilia, es como el fundador de Hogares de Cristo, que pone en el corazón, en el centro de la iglesia, a los últimos. No una iglesia para los pobres, sino él dice una iglesia de los pobres. Se lo dice Claudio Gómez, el cardenal, en la votación, es decir, en el cónclave. No tiene ese mandato, perdón que te interrumpa, pero me acordé, el cardenal brasilero le dice exactamente... no te olvides de los pobres. No te olvides de los pobres, que es conmovedor, porque cómo llega él a una iglesia en emergencia. Vos decís iniciador, yo también diría reseteador también, reseteador, ¿no? Reseteador, porque él resetea todo una tradición de la iglesia olvidada, que es la pobreza.
¿no? Los principios sociales de la Iglesia. Esto que vos decís. Que si la Iglesia, Marcelo, doctrina social. claro, La doctrina social de la Iglesia. Que si la Iglesia no se acerca a los pobres, ¿quién se acerca? Y porque Pero- la Iglesia era del imperio, de aquellos que eran ricos, de los que iban bien vestidos a la catedral, de los que se podían casar, no era de los divorciados, no eran de los homosexuales, no, era cada vez más minúscula. Es una historia de poder, Una historia del de poder, Vaticano. Es una historia de exactamente. poder, de intrigas, de disputas, de Perdón, negociaciones. para pelearlos un poco nomás. ¿Y no ha ejercido el poder él? Sí, pero y no lo ejerció gustoso, pues se lo veía cómodo. Y bueno, pero ejerciendo este es el cambio de palanca del poder que le dio él a la Iglesia. A mí me parece que el poder, que la Iglesia tiene poder, Poder transformador, Cecilia. debería ser. Debería ser. No siempre. Pero Francisco, el poder lo usó en favor de los más desposeídos, de los últimos. Entonces hay y por supuesto en este escenario la humanidad siempre están en contraposición entre ricos y los que somos más pobres. Claro. Entonces crea tensiones feroces. Entonces, y sin embargo, por eso me parece la valentía de Papa Francisco, así como es tan sencillamente atendía, cercanía, y a su vez tan valiente, tan como corajudo, enfrentar situaciones de lo que es el poder, poderosos, tanto dentro de la Iglesia, fuera de la Iglesia. Para mí que el Papa, si bien él era un hombre, es un hombre de la Iglesia, pero su lucha no era Iglesia, es la humanidad que están perdiéndose su eje. Entonces, por eso él clama tierra, techo y trabajo, casa común, medio ambiente. Yo creo que es un visionario que supera todas las cosas pequeñeces que estamos todos imbuidos. Creo que el Papa yo creo que con el tiempo iremos dando cuenta cuánto nos enseñó y que era que realmente el espíritu. A mí me parece importante por ahí sumar al debate de lo que están diciendo. Me quedaron dos cosas importantes. Primero, de lo que decía Chicho, me parece que Francisco fue un distinto. Él, a través de todo lo que hacía, como que marcaba esa diferencia, ¿no? Y también cuando recién hablaban del legado, si se pierde, si no se pierde, me parece que el trabajo que hizo con los jóvenes es una de las cosas más valiosas. Más allá por ahí, esto de que los jóvenes puedan encontrar un propósito, una convicción, ganas de vivir, de hacer, también, no sé... Él hablaba mucho, Cande, de los sueños, los proyectos. Sí. Porque decía que se volvía loco cuando escuchaba a algún pibe o alguna piba que le decía... me quiero matar, no tengo fuerza para seguir adelante. Él no lo podía entender eso. Bueno, a ver, Cande, completa. No, sí, también pienso, para traer también al debate, el documental que él hizo con Disney, el de Amén, Francisco Responde, en donde se metió en temas, está bien, eran jóvenes haciéndole preguntas y obviamente bajo un guión y todo lo que uno pueda traer al debate, pero digo, se metió en temas como el machismo, el aborto, la comunidad LGBT y un montón de cosas más. Digo, me parece que Francisco, a través de ser un distinto en un montón de cosas que no se venían haciendo, pudo conmover a jóvenes, por ahí hasta ateos, que hoy en día también encuentran en la fe o en esa manera de vivir un montón de cosas que eso sí es un legado, más allá de la figura del Papa, ¿no? Acércate, Ale. Muy cortito, que tiene que ver con lo que hablamos del poder, lo que decía ella y lo que decía acá la amiga. Francisco usó el poder que le dio, que tenía en el Vaticano, para llegar a millones, y esto es filosófico también, a millones de corazones que estaban lastimados, que estaban dolidos, que estaban alejados. Abrió corazones y metió a la Iglesia, a la doctrina, en el corazón de millones de personas y millones de jóvenes que estaban alejados de muchas situaciones. Mirá, y metió a la Iglesia. Hay un hecho que lo marca Marcelo en su libro, Código Francisco, seguramente Sudamericana está reeditando ya porque es un libro valioso, cómo el Papa se transformó en el principal líder político global y cuál es su estrategia para cambiar el mundo, y lo cambió. Pero sumo a lo que decía Cande y a lo que decía Alejandro, trayendo un poco lo que decía la hermana Cecilia de los jóvenes, página 295, y esto te va a conmover a vos especialmente, Chicho, lo que significó. Vos fijate ya cómo
tenía la obsesión por la juventud para el Papa la tragedia de Cromañón, que fue, yo me acuerdo, lo que fue prácticamente de iglesias abiertas para entender eso que le había pasado a una ciudad, que tenía una noche, que tenía una juventud, que tenía un rock, que tenía, y que de repente no lo tenía más. Bueno, y tuvo un papel muy importante con las familias de los que fallecieron en Cromañón y los sobrevivientes. De hecho, esa La fotografía foto del del subte, subte, claro. hoy Volviendo en una- el programa sí. que está antes que nosotros, con MP, salió el fotógrafo Exacto. de esa Claro. foto y contó que justamente esa foto en el subte, en el viejo subte A, es después de una reunión con padres de víctimas de ¿Le cambió Cromañón. todo la cabeza, Marcelo, el tema Cromañón? Sí, bueno, yo creo que él ve ahí lo que se llama la pastoral urbana. A ver. La pastoral urbana es justamente esta idea de la pastoral del pobre, el marginal, pero Dios, hay un teólogo muy importante, Carlo Gali, que él viene de la teología del pueblo, el Papa, pero también me viene Gera a la cabeza, Gali, y que dice, Dios está en la ciudad, porque a veces la ciudad te ofrece 1000 posibilidades de alejarte de Dios, ¿no? Como diciendo, bueno, el supermercado, el shopping, el entretenimiento, pero él ve en la ciudad también el descarte, ¿no? Por eso él crea la pastoral villera. Es decir, curas de las villas que vuelven, después de los 70, vuelven con Bergoglio cuando era obispo auxiliar en los 90, ¿no? Y después, bueno, tiene las misas en Constitución. Yo me acuerdo de otra misa. Marcelo, había misa de Constitución que había muy poca gente. Y estaba el tipo ahí subido, porque hacía un domingo con 30 grados de calor. ¿Quién se iba a ir a una...? Sí. Y estaba ahí subido, Bueno. bregando por los cartoneros, bregando por los pobres. Y me quedo pensando con esto que vos planteás, que conocés mejor que yo, que son los 70, que es la política, la iglesia y todo lo que pasaba. ¿Y cuál es la lucha de hoy en día en los barrios, en las periferias? Porque también es una palabra que él usaba mucho, la idea de la periferia. En tanto lo que cuenta Cecilia y Coco, de que hoy a los pibes los matan los narcos. Claro. De que hoy la escala de valores en los barrios, digamos, aparece un hijo de puta con una camioneta un poquito mejor y pareciera que ese es el... Y ahí está el narcotráfico metiéndose, y ahí están estos pastores enfrentándose. Y la lucha del padre Pepe. La lucha del padre Pepe. Que se da en esa época, la lucha contra los talleres clandestinos. ¿Te acordás cuando se incendió el taller de la calle Viale? Después fue Bergoglio ahí a dar una misa, que había 6 chiquitos muertos. Es decir, toda esta... Habló de la ciudad coimera. Sí, claro. En ese etapa. Entonces, él hizo mucho por Buenos Aires. Y claro, los políticos les molesta eso. Eso es lo que quería preguntar. Por ahí la pregunta menos simpática. Estamos en vivo en YouTube, Pero ¿por vénganse. qué a muchos argentinos no vieron a este Papa Francisco? Porque hoy en día, aunque yo me he cruzado con gente que sí, murió, sí, bueno, pero nunca vino acá a Argentina. Y vieron otra cosa. ¿Por qué? Por la grieta, por el tema político, porque los argentinos somos así. Lamentablemente, Messi en un momento también fue discutido, pero son personalidades distintas. ¿Pero por qué? Y uso una visión que incluso tenía el Papa Francisco. Él ha criticado en muchas oportunidades las ideologías, ¿no? Como cajas que encierran a las personas en ideas, y lo que está afuera es el enemigo, claro. Está mal, es lo opuesto. Entonces, al Papa, y él mismo lo dijo, ¿no? A mí me criticaban los de izquierda, me criticaban los de derecha, y bueno, porque él promovía ideas, promovía una doctrina, pero no se aferraba a las ideologías. Y esto, a ver, y los argentinos, sobre todo en las últimas 2 décadas, por lo menos, estamos muy aferrados a las ideologías. ¿No pensás como yo? ¿No? Y creo... Extremos, a extremos, y hasta te diría no extremos. Porque las ideologías son una forma de ver, de analizar proyectos, incluso ideas, pero terminan encerrando tanto las que estemos de acuerdo como las que no estemos de acuerdo. Entonces, yo creo, y yo les digo, yo doy clases en la universidad también, y yo les digo a los chicos, conozcan las ideologías, tengan alguna simpatía, lo que ustedes quieran, pero piensen más allá de las ideologías también. Ahora, Valeria pensaba o planteaba cómo lo veían acá. Evidentemente el mundo, cuando vos ves los líderes, hay líderes mundiales, por ahí nos puedes ayudar, Alejandro, a enumerarlos, que van a estar ahí.
Donald Sí, Trump. Claro, Donald Trump que van a fue- estar acompañándolo y despidiéndolo. sí, y eso sí. también es una dimensión mundial, ¿no? Sí, es Claro, que, sí. a ver, el Papa tenía una cintura política como pocos en el mundo. Y tiene que ver también con su idiosincrasia argentina, su forma de ser y su carisma particular. Entonces supo pelearse, discutir con muchos, desde su postura, desde la idea, desde lo que promueve la Iglesia bajo su mandato, pero bueno, también supo dialogar, supo sentarse y supo ir a lugares donde no han ido otros papas, y sentarse y estar en Emiratos Árabes Unidos, encontrarse Mongolia, con el líder una de las ortodoxo. últimas, ¿no? Tuvo una diplomacia vaticana muy extraordinaria. Es para estudiar, incluso yo mañana voy a dar clases en la universidad y van a hacer los chicos unos trabajos, porque lo que ha hecho el Papa con las relaciones internacionales del Vaticano es admirable. Y la verdad que por el bien del Vaticano, por el bien de la Iglesia y por el bien de la humanidad, ¿Y dónde yo lo creo que debería aprendió, ser. Marcelo, cuando, digamos, avanzaste? ¿Dónde saca esta muñeca política? Y bueno, justamente como provincial de los jesuitas, ese santito, después se convierte en el arte de unir todas esas posiciones. Es decir, el Papa representa a 1.200 millones de personas, representa a la hermana que nació en Corea, representa a Coco, representa a un tipo que ahora está en Filipinas rezando, a un pobre que está en Brasil, e incluso a un rico millonario que está en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? Es decir, entonces tiene que... Esto es muy difícil de entender. ¿Por qué no vino a la Argentina? Es decir, ¿para qué lo querías ver caminando por caminito? Claro. Estuvo con si fuera la 76 Boca? años dedicado a la Argentina, A decir, sí. che, vení, saludá acá, Para campeón. criticar lo que se puso de un lado al otro, Sí, que se vio que sí, sacó sí. foto con que no con el Estuviste otro. saludaste más a los Boy Scouts Claro. que a los de Caritas. Claro. Bueno, por eso yo ayer cerraba el programa desde la catedral, hicimos un programa especial desde allá, planteando, y lo voy a seguir, y voy a insistir, nadie se hace la pregunta para adentro, todos la hacen, se la trasladan a él la pregunta. ¿Sí? Es como si estuviese en este momento Francisco aquí con nosotros. Desde el ego. ¿Y desde el por ego. por qué no viniste? Y nadie se hace la pregunta de, che, ¿qué hice yo para que este tipo no venga? O qué contribución hice a que todo esto sea un país dividido, crispado? Claro. Que seguramente no vino por eso, lógicamente, Sí, ¿no? Porque para no quedar prisionero de facciones Exacto. que estaban que están inmanentes en la sociedad de hoy. Pregunto, ¿hacía falta que viniera? Yo ¿Realmente? creo Bueno, que él, estuvo 76 años acá. claro. Claro, ¿Hacía perfecto. falta? Y ya le dijo a Buenos Aires que todavía tiene que llorar mucho y tantas otras cosas que para qué volver a repetir. pero ahí en los cosas barrios que- ustedes sentían, Coco, que hacía falta que venga, que viniera. Sí, porque la gente lo quiere mucho. Mm. El pueblo lo Ustedes quiere. ustedes se quedaron con ganas de y de que- hecho hicimos una campaña con fotos, con Sí. encuentros con Papa Francisco Benítez, esperamos, te queremos. Estuvo en Paraguay. Le metían presión. Claro, Coco, le metíamos presión, sí, Brasil. Sí, estuvo cerca. Pero bueno, también sabiendo que Papa es el Papa del mundo. Sí. Y incluso es el Papa más allá de la Iglesia, Mm. porque creo que Francisco trascendió la Iglesia como institución y como organización, así como Jesús no quiso fundar la Iglesia, después la fundaron los apóstoles. Él trabajó, y creo que el término ahí está del revolucionario, yo creo que fue un revolucionario. Él trabajó por los valores del reino, los valores más humanos, que son los más profundamente religiosos, más allá incluso de la Iglesia. Bueno, se me acercan las 5 de la tarde. Tengo que cerrar agradeciéndoles. Voy a cerrar en la radio, esta radio muy popular, líder del fútbol, con el fútbol. No sé de qué cuadro es, hermana, si le gusta el fútbol. A ver si nos peleamos, no nos peleamos. Huracán. Ah, hincha Huracán, bien la hermana ahí, bueno, Parque mirá. Patricio. Mirá el Coco, Papa. Bueno, San Lorenzo, Grandes Huracán. discusiones. Claro. Claro. Justo Huracán, hermana, no, porque eso, reveámoslo, hermana, repiénselo. Coco. Del campeón, Racing. Ah, muy bien. Sacó chapa. Ale. Yo San veo Lorenzo. que vienen. Ah, hincha de San Lorenzo. Sí, Acá sí, tenemos sí, acá Marce. vamos. Vélez.
Ah, mira, pero qué variedad. Me gusta la variedad. Qué sí, raro sí. que esta vez no trajiste a nadie de River. Porque Qué vos siempre, variedad. si no es de Estoy yo. River. No, Estoy pero yo, sos un está invitado. Tino. No sos un invitado, digo Estoy yo, invitado. está Tino. Ustedes sepan que los invitados, si no son de River, no Sí. invita a nadie. Es más, está. es más. Porque no sabía que... Claro, Cecilia, hoy se me pasó el control de la lista porque yo Sí, siempre pregunto sí. y evidentemente, bueno. Cecilia es la más matera, me parece, ¿no? Sí. Adoptó. Qué increíble la pasión por el fútbol, Marcelo, que tenía, ¿no? Y vuelvo al comienzo, cuando tratamos de pensar por qué fue esto, y vos decías, fue esto por el tango, por el fútbol, por la esquina, por Buenos Aires, fue todo eso, pero el fútbol estaba ahí, permanentemente. En esa dimensión humana, ¿qué crees que entendía del fútbol? Bueno, la pasión. Esa es la palabra. La Esa es pasión. palabra. La fe en Dios, la pasión en el fútbol, y querer al otro, escuchar al otro, querer al otro, entender al otro, básicamente. Un papa que aún con esto con todos los muros, tender puentes, y además el gesto revolucionario. Es decir, ir a Lampedusa por los migrantes De en esa arranque, primera igual. misa de arranque. Claro. Mandarle una carta a Putin pidiendo que está en contra del bombardeo de Estados Unidos en Siria y que Putin se la lea a Obama en la reunión del G7 Claro, y se claro. pare ese bombardeo. Claro. Y bueno, entonces el tipo, vos dices, che, pero no es que le escribía a Putin y se olvidaba de los migrantes. Hacía las dos cosas, un día hacía una cosa y a la tarde hacía otra. Entonces, eso es una dimensión y una visión de poder. Cierro con esto, tuvo su vuelta olímpica. Tuvo su vuelta olímpica, que fue esa despedida, Cecilia. No sé si usted lo llegó a ver, si se emocionó. Sí, sí. Nadie imaginó. De hecho, nosotros acá, la semana pasada, destacamos la mejoría. Sí, Y nos sí. ilusionamos. Che, este tipo, digo, Ya estaba sin bigotera. ya estaba sin Sí, bigotera. claro. ¿Te acuerdas? Hicimos una nota, fuimos al Vaticano, pero Sí, tuvo sí. su vuelta olímpica. Sí, yo digo que pasión, totalmente coincido, pero sobre todo pasión por ser humano, por la humanidad, porque su amor por los más pobres no es porque los pobres que se han necesitado, sino que la humanidad necesitamos los pobres que nos interpele, nos enseñe, porque hay una diferencia, la teología, que en el pobre, que Jesús que se encarna, es el Jesús que está presente. Entonces, Francisco es y era seguidor de Jesús, discípulo. Entonces, los pobres, el pueblo pobre, es porque es la razón de ser de su vida, la pasión por él y la humanidad. Cecilia, muchas gracias por haber venido. ¿Sí? La hermana Cecilia, monja cartonera. Coco, lo mismo, gracias por haber venido. Vos. Sigan ahí metiéndole en Itatí. Y aquí estamos para lo que necesiten. Gracias a Alejandro Laurnagaray, analista internacional, y al querido amigo Marcelo Larraqui. Vayan a comprar los libros de Marce, que siempre son prometedores. Que no se entere, hermana, el Papa, que usted es de Huracán, por las dudas. Ya estamos. Ya lo Ya sabe, estamos, perfecto. sí. Gracias a los cuatro. Gracias. Un placer. Una hora Gracias. de programa especial que continúa de alguna manera de lo que fue el programa que hicimos ayer. Hoy lo llamamos Francisco, su papado, su legado, y seguramente vamos a seguir pensándolo, vamos a seguir reconstruyendo a este papa, como planteaba Chicho, revolucionario. Bueno, quizás esas sean las palabras para sintetizarlo. Queda en vivo en YouTube el programa y seguimos, por supuesto, una hora por delante. Voy a tanda y cuando vuelvo rearmamos el día con los títulos de la jornada. Ya venimos.